¿Ya? Bueno, ahora que me han dado permiso, yo me llamo Saúl, ¿vale? Y actualmente trabajo en una empresa pequeñita de Nueva York que se llama Pupsi, y aquí llevo ya 6 meses, ¿vale? Nuestro primer producto es un e-commerce para dispositivos móviles, para compra y venta de artículos de segunda mano, ¿vale? O cualquier persona que quiera vender un artículo. Y aparte también suelo escribir muchos artículos de lo que me apetezca escribir. Me da igual que esté bien o esté mal, a mí me gusta compartir y luego que venga gente tocha como Pedro y me monte unos issues en GitHub de 5 párrafos. Pero también creo que eso es súper valorable en el open source, ¿vale? Y si alguno es tímido a la hora de no quiero escribir un post porque no tengo ni idea o sé muy poquito o porque me van a criticar, les animo a que lo hagan sin duda porque es una forma de darte visibilidad a ti mismo y de aprender de otras personas. Vale, en esta charla voy a hablar de varias cosas si me da tiempo, porque ya digo que son muchas y es después de comer y espero que ninguno os durmáis. Voy a hablar un poquito de Clean Architecture, de la Design Library, en parte de la Coordinator Layout, un poquito de la nueva versión del cliente de Retrofit y un poquito más, ¿vale? Y empezando por Clean Architecture. Clean Architecture se basa fielmente en los principios que se enuncian en este acrónimo, ¿vale? Para los que no los conozcáis, es SOLID y son estos patrones o estos principios, ¿vale? El principio de responsabilidad única, y esto quiere decir que un objeto de software tiene que hacer una única responsabilidad y no más. El segundo principio es el de abierto y cerrado, y esto significa que un objeto de software o una clase tiene que estar abierta a su extensión, pero no a su modificación. La tercera es la sustitución del ISCOP, y esto quiere decir que si yo tengo una herencia entre clases, tengo que ser capaz de sustituir todos los elementos de la clase padre con un hijo de este padre, ¿vale? Para poner un ejemplo, imaginar que tenéis un coche normal y después tenéis un deportivo, que es un coche que extiende, es un tipo de coche que extiende del coche original. Un coche deportivo no deja de ser un coche, ¿vale? Y tiene que funcionar como tal, no puede alterar su comportamiento. Otro principio es la segregación de interfaces, y esto quiere decir que no podemos hacer interfaces enormes y tenemos que tender a hacerlas pequeñitas y específicas para diferentes casos. Y la última es la inversión de dependencias, y esto quiere decir que dependamos en abstracciones en vez de concreciones. Y esto lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Qué nos proporciona aplicar Clean Architecture a nuestra aplicación o a nuestro proyecto? Pues primero que es fácil de testear. Como he dicho antes, ha habido charlas muy buenas en las que se ha dicho que es bueno tener una buena arquitectura independiente, desacoplada, y esto es lo que provee, o una de las cosas que provee esta Clean Architecture. Es fácil de añadir cosas y de quitar cosas, ¿vale? Es extensible, como el principio de abierto y cerrado que decíamos antes. Y también es sencillo ocultar las implementaciones, de tal forma que si tengo que cambiar un elemento de mi software, tenga que cambiar lo mínimo posible sin que altere al resto del funcionamiento. Aquí la parte de inversión de dependencias. Y en esta diapositiva también se ejemplifica un poquito esto, ¿vale? Se ven diferentes capas y una capa se diferencia o se comunica con otra a través de una interfaz. De tal forma que si tenemos vistas y presentadores, los presentadores se comunican con las interfaces de la vista, y en las implementaciones están las concreciones de lo que es una vista, ¿vale? En este caso, una vista es un contrato, o para que en mi software, por ejemplo, se puedan listar personajes de Marvel, porque a mí me gusta mucho Marvel, se tienen que cumplir este contrato, ¿vale? Que son una serie de operaciones. ¿Y quién va a implementar esta interfaz o esta vista? Pues directamente mi actividad o mi fragment o lo que sea, da igual. Lo importante es que implemente esta vista y que ahí haga lo que quiera, porque luego el presentador va a tener una referencia de esta vista, y aquí es, va a tener una referencia de esta vista, y a este presentador no le importa para nada si la vista es una activity, es un fragment, es un dialog o es un terminal, ¿vale? Lo importante es que cumpla el contrato y nada más. Y ya digo, no quiero ampliar mucho con esto de Clean Architecture, porque va a estar luego José hablando de esto muchísimo más en profundidad. Sí, voy a pararme un poco más en esta librería de aquí, ¿vale? Hay una librería para consumir APIs que se llama Retrofit, creada por una empresa que hace bastante open source que se llama Square.
y creo que fue en la DroidCon de Londres que presentó la actualización de su librería, la segunda versión, con varios cambios y mejoras. Lo que a mí me encanta de esta librería es su forma mayormente su API, o la forma que tiene de trabajar. La API o la definición de la API REST que vais a consumir se declara casi como si fuera declarativamente, ¿no? Es como un lenguaje declarativo, a base de anotaciones en una interfaz. Y luego con un sencillo adaptador se dice qué API, qué interfaz vas a consumir, que te devuelve un objeto a donde vas a hacer las llamadas. Esta librería provee formas para consultar estas peticiones asíncronas y síncronas. Síncronas, obviamente, tienen que estar fuera del hilo de UI de Android, porque si no os va a saltar una excepción y vais a ver un crash en vuestra aplicación. O bien puede ser de forma asíncrona. Tanto si usáis RxJava, que para esta segunda versión de esta librería tenéis que decirle a Retrofit que vais a usar RxJava, ya no por defecto va a devolver observables si se lo especificáis en la declaración de la API, sino que tenéis que añadirlo aparte. O podéis directamente mandarle un callback y que asíncronamente se llame cuando la petición se procese. Y una gran diferencia con la primera versión de esta librería es que se introduce el patrón de las llamadas, de tal forma que en la antigua versión no se podía cancelar una petición. Bueno, podías coger el hilo y matarlo directamente, pero no había una forma sencilla de parar una petición en proceso, y en esta nueva versión se añadió un método cancel para este fin. Y otro gran cambio es que el convertidor JSON, que es para deserializar y serializar JSON, ya no viene por defecto incluido en esta librería, sino que hay que declararlo específicamente. Tenéis que bajaros la dependencia y luego añadir el convertidor a la declaración de vuestro adaptador. Y esto está bien porque lo hace más flexible y más modular. Si queréis, estáis usando otro tipo o una API que devuelve otro tipo de respuesta, o queréis usar un cliente o una dependencia que no sea JSON para deserializar JSON, podéis usar otro. Y Square ya os da las implementaciones de esto. Hasta os podéis crear vuestro propio convertidor, pues si queréis hacerlo vosotros como os da la gana, ¿vale? Otro gran cambio es que el cliente de llamadas HTTP es OKHTTP. Es uno también creado por esta compañía, se llama Square, que obviamente si han hecho un cliente para hacer peticiones y tienen la librería para consumir APIs, pues es mío y yo lo meto. Y la razón de hacer esto es, o según ellos dicen, es para hacer este patrón de llamadas, ¿vale? Este nuevo patrón call de que se puedan cancelar las llamadas. Y una de las ventajas que tiene OKHTTP es que se pueden declarar interceptores, ¿vale? Yo, por ejemplo, esta presentación se basa en un ejemplo que yo he realizado para consumir los personajes de Marvel, ¿vale? Se listan los personajes y se muestra una vista de detalle. Un requisito que te pone la API de Marvel para consumirla es que le tienes que dar, como muchas APIs, una API key y un número privado en este caso, y tienes que hacer un cálculo y después metérselo en la URL para que la petición sea válida y te pueda devolver resultados. Este es el mecanismo perfecto, desde mi opinión, para hacerlo, porque se puede poner en una parte independiente de vuestro software y queda bastante limpio. Aparte, hay otros interceptores, como uno para hacer logs, que en el caso de Retrofit 2 ya no hay un mecanismo de logs por defecto dentro de la librería, pero sí podéis bajaros un interceptor que ha sido creado por Square para este fin. Y ya un poquito aparte voy a hablar de la Support Design Library, ¿vale? Y esto ya toca más temas que me gusta a mí tocar, que son temas de UI y demás. Esta sería la vista de detalle, ¿vale? Y en esta nueva librería de diseño, que fue lanzada por Google en mayo de este año, en la Google I/O, esta librería es una librería para facilitar la implementación de Material Design. Y voy a recalcar lo de facilitar, porque al final es un campo de minas esa librería y hay bastantes fallos donde te caes y no sabes salir, ¿vale? Y hay varios componentes que ayudan a cumplir patrones de la especificación de Material Design y componentes varios, ¿vale? Uno de ellos es el App Bar Layout. El App Bar Layout es un viewgroup. Un viewgroup es una vista que simplemente puede contener otras vistas, que ayuda a implementar los patrones de scroll de Material Design, ¿vale? En este caso, lo que tengo era el App Bar Layout, que contiene otra vista más, que es el Collapsing
Toolbar Layout. Y lo que hace es que al hacer scroll, esta vista se hace pequeña y se hace grande. Y aparte se le pueden añadir patrones o llamadas de parallax y demás. Dentro tiene un toolbar que, por el hecho de estar dentro de este view group, puedo añadirle un parámetro que es ping, para que se quede siempre arriba. Y luego tengo otro elemento puesto dentro de este AppBar Layout que no tengo ningún valor en él, para que se quede siempre fijo cuando se haga scroll. Creo que puse una animación esto. Y luego tiene un scroll donde se muestra la descripción del carácter, en este caso, ¿vale? La Coordinator Layout. La Coordinator Layout es la vista que está como padre en esta implementación de lista de todos los caracteres, ¿vale? Cuando se hace scroll en esta lista, se ve que la parte de arriba se hace más pequeño o más grande. José Ulia puso un ejemplo que se lo guisó y se lo comió él todo, de animaciones para conseguir algo parecido, que tenía una especie de avatar que se hacía más pequeño a la vez que scroll. Yo lo he hecho usando un ejemplo que dijo él que se podía usar también, que es el Coordinator Layout. El Coordinator Layout, como su propio nombre indica, tiene como principal misión coordinar las vistas que tiene dentro de él. En este caso tiene un Recycler View para gestionar todos los caracteres que me vengan de la API, y aparte tiene un AppBar Layout y un Image View que están todos al mismo nivel. Aunque yo lo haya puesto a la derecha y a la izquierda, estos tres elementos están al mismo nivel, son hijos directos del Coordinator Layout. Y el mecanismo que tienen este Coordinator Layout para coordinar vistas entre sí se llaman behaviors o comportamientos. Si vosotros habéis trasteado un poquito con esta librería de diseño y hayáis hecho el ejemplo básico de que se pone un collapsing arriba que se hace pequeño a la vez que se hace scroll, habréis puesto en el Recycler View que tiene que ser scrolleable. ¿Y cómo se le dice que un Recycler View tiene que ser scrolleable? Pues diciéndole el comportamiento que va a tener. En este caso el comportamiento ya viene incluido dentro de la librería de diseño de soporte de Google, ¿vale? Pero vosotros os podéis crear vuestros propios behaviors, como he hecho yo en este caso. En este caso yo me he creado un behavior que se llama Resize Behavior, porque se hace más pequeño y se hace más grande. Y las vistas que se van a coordinar en este behavior es el Image View y este AppBar Layout, de tal modo que siempre que este AppBar Layout cambie, se va a ejecutar un cambio en el Image View, va a variar de tamaño o va a cambiar. Y para hacer esto, básicamente a la hora de crear un behavior tenéis que especificar cuál es la vista que va a ejecutar este behavior, en este caso un Image View, que va ahí entre signo de apertura y de cerrado. Y luego hay que tener en cuenta dos métodos. Uno, decir cuál es vuestra dependencia. Como he dicho antes, yo dependo de esa AppBar Layout, entonces de tal modo que siempre que se haga pequeño o grande, esto va a devolver true, porque este método se va a llamar siempre que haya un cambio en el layout. Y cuando este devuelva true, se va a pasar al método de abajo, y en este método de abajo me viene como parámetro mi vista, mi vista interesada, que es un Image View, y mi vista dependencia, de tal modo que yo puedo obtener los datos, como el tamaño, la posición, en cada momento que se modifica ese AppBar Layout, y así es como modifico yo el Image View. Esto hablando un poquito de toda la parte de librería de diseño de Google. Otra parte que he estado jugando bastante últimamente es el data binding, ¿vale? El data binding es una nueva forma es como si pudierais meter código en vuestros layouts XML, ¿vale? Fue lanzado por Google también en el Google I.O. de este año, y básicamente es eso, ¿vale? Imaginad que tenéis esta vista de aquí, que queréis implementar donde están el número de cómics, eventos, historias o tal que tiene un personaje en concreto. Para hacer esto de la forma tradicional, declararíais vuestros elementos en el XML, declararíais vuestros elementos, en este caso yo estoy usando Butterknife, que es una librería para inflar las vistas y no tengan que escribir mucho de este FindViewById, que es un poco horroroso, y luego cuando se cargue vuestro personaje en concreto, llamaríais a cada vista y le diríais que se ponga el número correcto, ¿no? Vale, esta es la forma de hacerlo con data binding. Directamente tenéis una variable que es carácter, cogéis su valor y se lo ponéis al text view. ¿Cómo se hace esto? Pues primero hay que cambiar un poco la manera en la que hacemos los layouts, o la forma de pensar en nuestros layouts. Nuestro elemento padre ya no va a ser ni una vista, ni un view group, ni nada, va a ser un elemento que se llama layout. Y va a haber un apartado para datos, en este caso
una referencia a mi objeto carácter que es mi entidad, ¿vale? Y luego ahí ya pongo una referencia de los datos que me interesan. Las expresiones se ponen de esta manera, ¿vale? Se pone con una arroba entre corchetes y se cierra el corchete. Y luego lo que tengo, cuando yo declaro esta manera de los XML, se me autogenera una clase Java, que es la que tengo que utilizar para obtener una referencia al binding de mi layout, ¿vale? Y cuando recibo el carácter, el personaje, es cuando llamo al binding y le digo, oye, ya me ha llegado el carácter, y es cuando los datos se ponen. Hay que decir que si el carácter es null, no pasa nada, ¿vale? No se muestra ningún dato ahí y ya está, no pasa absolutamente nada. Otro dato importante es que con el data binding no tengo que especificar más el find view by ID, ni tengo que usar butterknife ni nada por el estilo, porque en el momento que se realiza o que se ejecuta el binding, cuando yo obtengo ese primer objeto, que es este de aquí, en este momento yo ya tengo todas las vistas, o todo el árbol de vistas de mi XML, ¿vale? Lo tengo ahí todo, ya no tengo que hacer más find view by ID. Otras cosas interesantes es que podemos programar expresiones, que Google nos dice que sean lo más pequeñas posibles, porque si no se pueden montar aquí un Cristo chulo. Y aquí, por ejemplo, sí que le veo un uso razonable al data binding, ¿no? Que es, no se me ha cargado ningún carácter, todavía estoy esperando por él, y pongo una pequeñita expresión que me diga, mientras el carácter sea null, pues no me muestres ninguna, o no me des una visibilidad, y cuando lo sea, pues me quitas esa visibilidad. Y lo que hace básicamente es eso, no sé si se ha visto. Se muestra, cuando se carga el carácter, se evalúa esta expresión y se decide la visibilidad del componente. Otra cosa interesante es que se añade un nuevo operador, ¿vale? Y este no sé qué nombre tiene, es coarcelling o colarcelling o una cosa rara. Y lo que está pasando aquí es que está haciendo, si la descripción es distinto de null, me pones la descripción, y si no, me pones ese string, ¿vale? Esto para mí en mi opinión está bastante bien, es una tontería, pero bueno, es algo nuevo. Y después hay esto que es lo que estuvimos investigando hace poquito, ¿vale? Que vosotros podéis añadir directamente los handlers de vuestros eventos. En este caso, por extraño que parezca, cada vez que se haga un clic, va a pasar al método de arriba y la acción va metida en ese runnable extraño y se ejecuta la acción que yo quiero, ¿vale? Yo si clico ahí, se me abre la ventana de cómics, se me puso en el otro, se me abre la de series, la de eventos y demás, ¿vale? Más cosas. Inyección de dependencias. ¿Qué beneficios me provee a mí la inyección de dependencias? Como decíamos antes, o como decían por la mañana, es bueno no tener nuestras dependencias siempre embebidas en una clase, ¿vale? Porque esto lo hace difícil de testear y demás. Entonces, la inyección de dependencias, entre otras cosas, ayuda al testing de la aplicación, ayuda a minorizar el acoplamiento y entre otras cosas a la modularidad, de tal modo que yo pueda reutilizar los componentes o los módulos de un inyector de dependencias o pueda reutilizar más código, ¿vale? ¿Qué es la inyección de dependencias? La inyección de dependencias no es más que un patrón de software que lo que dice es que los objetos de software no deberían de crear sus propias dependencias, ¿vale? Lo ideal sería que otro objeto o otro colaborador se las pase. De este modo, si yo, por ejemplo, estuviera testeando este use case o este interactor, podría pasarle o moquear los parámetros que tienen que llegar y hago el testing más fácil. Pero a veces esta tarea se hace un poco tediosa, ¿vale? Porque unas dependencias contienen otras y al final estoy escribiendo muchísimo código con el problema añadido que Android no siempre me permite el acceso a las actividades o a los fragments por medio de sus constructores, ¿vale? Porque el framework de Android se basa más en extensión y cuando yo quiero crear una actividad lo que suelo hacer es extender de las mismas. Y ahí es donde entran en juego los inyectores de dependencias, ¿vale? Estos son los más conocidos, que son Dagger 1 y Dagger 2, después está también Geese, que fue creado por Google, pero se supone que es bastante peor que estos, ¿vale? Y yo mi ejemplo lo he basado en Dagger 2, ¿vale? Lo he hecho con Dagger 2.
Y lo que me permite básicamente es esto. Yo puedo decidir o puedo especificar en código dónde se inyectan mis dependencias y el framework, la librería de por sí, va a saber por unas pistas que yo le doy dónde y cómo tiene que crear esas dependencias, ¿vale? Yo, en donde quiera usar el inyector, lo configuro y después, cuando le digo que inyecte las dependencias, ya las tengo accesibles. Pero claro, ¿cómo crea este inyector las dependencias? ¿O cómo tiene que hacer? Pues como he dicho, le vamos diciendo pistas a lo largo del código de cómo lo tiene que hacer. Por ejemplo, yo lo que tengo que crear aquí es un presenter, ¿vale? Es un character list presenter. ¿Dónde va a ir a buscarlo? Al constructor donde yo le he dado la notación inject. Pero claro, este constructor recibe otro parámetro. Entonces, ¿cómo sabe Dagger2, en este caso, dónde buscar el parámetro? Pues de la misma manera. Porque yo le he dado una notación que sabe a dónde ir a buscar esta dependencia, ¿vale? Y así sucesivamente, en el caso no tenga ninguna dependencia compleja. Si es el caso, puedo crear mis propios módulos donde se especifiquen dónde se crean las dependencias y cómo tienen que hacerlos, ¿vale? Por ejemplo, imaginad que estas dependencias tienen que tener un ID, porque lo necesita para consultar la información específica de un personaje en concreto. Pues entonces yo puedo configurar en Dagger2 los módulos y después también los componentes, que es donde va. Los componentes son los que inyectan las dependencias y los módulos es donde se especifican los métodos que proveen esas dependencias, ¿vale? Sí tengo que decir que en mi experiencia Dagger2 fue un poco dolor de huevos porque hasta el momento en que empieza a funcionar estás más en prueba y error de por qué no compila, hasta que compila, hasta que lo entiendes, ¿vale? Pero animo a que todo el mundo pase por esa etapa porque es realmente donde aprendes y luego cuando logras configurarlo y entenderlo se hace muy importante, ¿vale? Y se le ve mucho valor a este tipo de ayudas o de patrones de software. La última parte, y no por ello menos importante, es la parte de RxJava, ¿vale? RxJava es una implementación de las Reactive Extensions en Java. Hay para diversos lenguajes, hay para Python, hay para PHP y para muchos más lenguajes, y lo que es básicamente es una API para programación asíncrona con observables que pueden ser compuestos, ¿vale? Básicamente, vosotros tenéis un flujo de datos que es un flujo de vuestros datos, en estos casos mis caracteres, y otro flujo de resultados, ¿vale? Y aquí es donde entran en juego los observers y los subscribers, ¿vale? Los subscribers se suscriben a los observers y los observables son los que hacen realmente el trabajo, ¿vale? Y cuando tengan el trabajo listo van a emitir notificaciones o elementos a estos subscribers que lo van a recibir. Para implementar un observable tengo que tener en cuenta siempre tres métodos. Uno es el onNext, que es donde va a emitir cada elemento. Otro es el onCompleted, que es el método que se va a llamar cuando termine de emitir elementos. Y otro es el onError, por si algo ha ocurrido, ¿vale? Y este es un pequeño ejemplo. Aquí tenemos un observable que lo que hace es consultar la API y tener los resultados. Cuando a este observable se le añade un subscriber o se suscribe un elemento, y lo que va a hacer es recibir cada carácter que el observable emita. Y luego, este es el método onError, ¿vale? Hay tres métodos, como dije: onError, onNext y onCompleted. El onError es cuando algo sucede, y después el onCompleted cuando ya ha terminado. Y aparte, hay un elemento que se llaman schedulers, que lo que hacen es manejar la concurrencia. A mí decirme que puedes decidir en qué hilo se va a ejecutar la petición y en dónde se van a recibir los resultados con 2 líneas en Android, con el dolor de huevos que fue hasta hace un poquito, es todo un logro desde mi punto de vista. Y esto es lo que decía yo, ¿vale? Podéis decir que se observe en un hilo en particular y que los resultados se reciban en el hilo de UI, por ejemplo, ¿vale? Donde queréis pintar los resultados. Y en este caso hay schedulers para Android, que son una dependencia también que podéis añadir para poder usar este hilo de UI como resultados, por ejemplo. Aparte,
podéis hacer uso de RetroLambda, ¿vale? Que es una librería para poder utilizar las lambdas de Java 8 en Java 7, de tal forma que vuestro código os quede mucho más legible y no os quede tan verboso. Y aparte, como decía la especificación de la RxA, de la Reactive Extension, es una API que puede ser compuesta, se pueden añadir cosas y quitar fácilmente. Y otro punto que desde mi punto de vista es uno de los mejores son los operadores. ¿Vale? Con los operadores puedo tener funcionalidades muy rápido funcionando, que pueden ser más costosas o menos de implementar. ¿Vale? Imaginad que yo lo que quiero es guardar una caché de cada personaje que me venga. ¿Vale? Pues implemento un operador que es doNext, que se va a ejecutar cada vez que se reciba un resultado. ¿Vale? Aparte, lo que voy a hacer es cambiarle el título a cada carácter que me venga. Y cuando yo le cambie el título, lo voy a convertir en otro observable para no romper la cadena y que pueda seguir haciendo cosas con operadores. Y hay otros operadores bastante más chulos, que es, por ejemplo, si tenéis que hacer que vuestra API reintente a partir de un predicado, por ejemplo, yo cuando diga, siempre que se produzca una socket timeout exception y los intentos sean menores que 3 o que los que estén en esta constante, lo vas a reintentar automáticamente. Y si no, pues se va a disparar un error y manejo el error. Y esto es un poquito todo. Espero que no me haya acelerado mucho y que no os hayáis dormido. Eso. Si tenéis alguna duda, estaré encantado. Yo soy de Galicia, soy gallego y en los últimos meses me he movido a Córdoba a vivir. Y hablo por contar algo, no tiene nada que ver con Android.